Jerusalén, fantasma, violencia y conquista. También aquí quiero partir de algunas citas. Bueno, se construye a base, en principio, de dos citas. Una de ellas muy conocida, la otra mucho menos, y sobre todo no identificada casi, la segunda, ¿no? Y desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha y por nivel, esa planita, como iba a México, nos quedamos admirados, en nosotros, ¿no? Y decíamos, se comentaban de nuevo, que parecía las cosas de encantamento que cuentan en el libro de Amadís. La referencia a un libro, ¿no? En eso acierta totalmente Irving Leona, ¿no? El libro es el modelo de lo real aquí. Que parecía las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de cal y canto. Y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que vían si era entre sueños. O sea, ya ni el libro basta, si no estaban soñando. Y no es de maravillar que yo lo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello que no sé cómo lo cuente. ¿Ves la conciencia de la dificultad y el énfasis retórico en lo inefable de aquello? Ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas, como veíamos. Híjole, no. Porque hay que, dice, porque deténgase, o sea, vimos eso, pero es para ponderarse. Ver cosas nunca oídas ni vistas, ni aún soñadas, como veíamos. Ese pasaje es el de sueño, el de iluminación y todo esto, ¿no? Y donde se ve, y Leonard da una prueba contundente de cómo los conquistadores leían libros de caballerías, porque no era además Bernal solo, lo decían todos ellos o el grupo al que se refiere, ¿no? Y en particular el Amadís de Gaula, la primera novela verdaderamente popular que circuló impresa, dice Leonard. Bueno, por cierto, unos párrafos adelante de este pasaje dice algo terrible el propio Bernal. Agrega una frase: agora todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa. O sea, en el momento en que él escribe eso, ¿no? Y desde mucho antes, por supuesto, ya todo aquello, ni aún visto, ni soñado, no existe más. Todo está por el suelo destruido por ellos mismos. O sea, su entrada en aquel mundo maravilloso fue la entrada de la destrucción, fue el comienzo de la destrucción, y él está consciente. Ahora, dice, todo está por el suelo, perdido, que no hay cosa. Pero hay que dar un salto hacia el final de la conquista, no del libro, porque el libro luego continúa mucho. La conquista, insisto, en este sentido simbólico, muy restringido, ¿no? El momento en que cae la ciudad, el momento, digamos, el paisaje después de la batalla, ¿no? Se puede decir. Dejemos esto y digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas a donde se había retraído Guatemuz. Digo que todas las casas y barbacoas y la laguna estaba llena de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo escriban. Otra vez, el énfasis en que no se puede escribir, el mismo que hizo con las maravillas del amor. Pues en las calles y en los mismos patios del Tatelulco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leído La destrucción de Jerusalén, así puesto sin cursivas ni nada. Yo he leído la destrucción en todas las ediciones. Yo he leído la destrucción de Jerusalén, mas si fue más mortandad que esta, no lo sé cierto. Porque faltaron en esta ciudad tantas gentes, guerreros que de todas provincias y pueblos sujetos a México
que allí se habían acogido, todos los más murieron. Y como ya he dicho, así el suelo y laguna y barbacoas, todo estaba lleno de cuerpos muertos. De nuestra repetición. Y hedía tanto, otra vez se lo ve, que no había hombre que lo pudiese sufrir. Y a esta causa, luego como se prendió Guatemuz, otra vez, cada uno de los capitanes nos fuimos a nuestros reales, como ya dicho tengo, y aún Cortés estuvo malo del hedor, que le entró en las narices, el dolor de cabeza, en aquellos días que estuvo en el Tlatelolco. O sea, se enfermó de la peste que había en este lugar, ¿no? Entonces, acá lo curioso, y me voy a resumir mucho aquí, es esa frase en que dice, yo he leído la destrucción de Jerusalén. Porque uno, conforme lo lee en la crónica, lo que piensa siempre es que leyó leyó la historia de la destrucción de Jerusalén. Pero lo que encontramos es que la destrucción de Jerusalén era un libro, que así se titulaba, aunque también se llamaba más comúnmente Historia del noble Vespasiano. Y esa destrucción de Jerusalén circulaba entre los libros de caballería, precisamente. No era un libro de historia propiamente. La historia que se había escrito sobre esta guerra de los judíos era la de Flavio Josefo, que ya de por sí era bastante truculenta, ¿no? Por cierto, que es una obra extraordinaria, que cuenta la destrucción de Jerusalén por los romanos. Pero aquí no, alude a una obra titulada La destrucción de Jerusalén, que en realidad es un librito vulgar, entre comillas, que circuló desde fines del siglo XV en España, que dio también a piezas sacramentales, ¿no? Hay una que se llama así también, que vienen de una tradición diferente. Hay quienes han estudiado la tradición teatral, vienen de un auto, creo que la versión más antigua es del sur de Francia, ¿no? Precisamente, y que fueron los franciscanos los que tradujeron, recrearon, pusieron en español, versificaron, en fin. Es toda una historia muy rica esa parte, pero hay también la novela. Y digo novela porque aunque se presenta como un libro de historia, bueno, ya sabemos que en este siglo historia y novela tampoco es que sean cosas radicalmente opuestas, pero con mucho menos razón este libro, que está basado, que parece remitir a la historia de Flavio Josefo, pero que en realidad es una reescritura muy antijudía, ¿no? Muy terriblemente violenta de esa historia y plagada de inexactitudes históricas, incluso a nivel de que iguales eran los monarcas que estaban gobernando. Entonces, ese es el libro que leyó Bernal. Entonces, encontramos al principio de la conquista, la remisión nos remite a un libro y al final a otro. Uno es pura luminosidad, pura magia, maravilla, diríamos. El otro es pura mortandad y cadáver. Pero proviene de la misma fuente, se puede decir, de ese corpus de textos que leían ellos y que era el que no lo menciona nunca Irving Leonard, por ejemplo, pero sin duda se remite a él. Entonces, ahí, entre otras cosas, lo que hay que hacer es leer en el libro con cursivas, yo he leído La destrucción de Jerusalén. Y entonces ya nos podemos poner, como me puse a hacer una investigación sobre todo este asunto, y encontramos que otros autores también compararon aquel acontecimiento con la destrucción, o sea, la caída de Tenochtitlan. Por ejemplo, Hernán Cortés en su segunda carta también remite a la destrucción de Jerusalén, aunque no hable del libro. También Gonzalo Fernández de Oviedo también remite a él. Y entonces, bueno, podemos encontrar una obra extraordinaria que ya nos lleva muchísimo más lejos, que yo encontré durante mi investigación, bueno, y que incluso ella sí dice que Bernal Díaz, es la única que dice que Bernal Díaz está aludiendo a este libro, que es una obra de María Rosa Lira de Malquiel,
que se llama Jerusalén, el tema literario de su cerco y destrucción por los romanos. Y lo que ella recoge allí es verdaderamente impresionante. Es una obra de una erudición increíble en la que ella muestra cómo este tema está presente en todas partes de una manera que no nos podemos imaginar. El tema no solo de la destrucción, sino del sitio, de cómo fue sitiado y los terrores, los horrores que suceden a consecuencia del sitio. Y de este libro se conserva en versiones antiguas una edición de 1492. Nada menos que fecha, ¿no? Fue reeditada en la Revue Hispanique por una edición muy buena, a principios del siglo pasado, bueno, algo así me parece, una edición muy vieja, y una edición de 1492, la original del librito, con grabados. O sea, un libro leído en la época en que todo esto estaba teniendo lugar, de cómo un acontecimiento simbólico imaginario puede alimentar una experiencia. Eso es en resumen, lo que yo propongo en mi trabajo. O sea, no solo leían libros de caballería, sino también leían esto y qué alimenta el leer todo esto. Entonces, porque por otra parte hay cosas muy interesantes que también dice Irving Leonard. ¿Cómo se leían los libros? No solamente qué libros se leían. Y entonces encontramos que se leían colectivamente, ¿no? Hay una serie de escenas muy interesantes. Hay que leer el libro de Margit Frank sobre la lectura en voz alta, en la época de Cervantes y antes y después, que se llama Entre la voz y el silencio. Entre la voz y el silencio, la lectura en la época de Cervantes. Pero en el propio Irving Leonard da testimonios muy impresionantes, algunos de ellos provenientes del Quijote, ¿no? ¿Recuerdan la escena? Ahí se dice que leían en la venta, y incluso hay escenas de lectura colectiva. También tiene varios ejemplos Irving Leonard donde muestra soldados expedicionarios españoles en Italia, por ejemplo, y en otros países leyendo colectivamente esos libros, ¿no? Y luego, como dice, y decíamos si no era como las cosas de la Madrid, bueno, ahí está implícita una lectura. Si no compartida, si no compartida en una lectura en voz alta, por lo menos lo habían leído todos. Pero no solo eso quiero decir, sino el cómo se leía, porque nos dice Irving Leonard, nos cuenta el ejemplo de me parece que era en Nápoles, un expedicionario que de pronto como que enloquece y se lanza sobre las filas enemigas y comienza a saltar y mata a no sé cuántos y regresa sano y salvo. Dicen, pero ¿cómo haces esto? Dice, pero ¿cómo me lo preguntan? Si lo mismo y cosas más grandes hacen los héroes de las novelas que nosotros leemos, ¿no? O sea, a lo que se va es como, y lo dice Irving Leonard, es de cómo la lectura era como una instrucción. O sea, la lectura estaba vinculada a la acción, y en especial en el caso de los soldados. Sobre eso hay mucho, mucha de la literatura de los siglos posteriores también tiene que ver con la experiencia, no solamente con la imaginación, de pasar al acto, que es lo que hace como dicen los psicoanalistas, que es lo que hace este soldado, pasa al acto. Bueno, entonces, por cierto, aquí como leído este pasaje, sí me gustaría mencionar, aparte de a María Rosa Lida de Marquiel, el trabajo de Guy Rosat, porque Guy Rosat, sin señalar que leyó este libro, Bernal Díaz, y sin leer el mismo libro ni conocerlo, sí nos dice cómo Jerusalén fue un arquetipo de la toma y destrucción de Tenochtitlan, ¿no? Justamente, eso es lo que él dice en su libro Indios Imaginarios e Indios Reales, ¿no? Miren, por ejemplo, a Guy Rosat le interesa mostrar cómo Tenochtitlan es asimilada enteramente a la figura escatológica de Jerusalén, escatológica, de fin de los tiempos. Por eso la noción de fin es fundamental. Es como una especie de final de los tiempos. O cómo la destrucción de Jerusalén pudo servir de modelo
a lo que ha sido escrito alrededor del fin de Tenochtitlan y de las sociedades precolombinas. Palabras de Guy Rosat. Todo su libro se basa un poco en estas interpretaciones, que es leer en las crónicas franciscanas, no solo o en los documentos rescatados por los franciscanos, no textos auténtica o puramente indígenas al menos, sino muy atravesados por la escatología bíblica, ¿no? Y en particular aquí por la figura de Jerusalén, como toda la parte de los presagios del libro 12. ¿No? Rosat va trazando los círculos de una interpretación fantasmal de la conquista, que comenzaría con los famosos presagios indígenas de la conquista, parecidos a los de la ruina de Jerusalén, para seguir con la figura bíblica de Moctezuma profeta y terminar con las visiones de perros y caballos reales y los perros y caballos fantasmales, míticos o bíblicos de las crónicas indígenas. En la raíz de esa interpretación está siempre, dice Rosat, el relato de la destrucción física de Jerusalén. Nos parece, dice Rosat, que este esquema de la destrucción se aplica perfectamente a la destrucción de México Tenochtitlan. Basta reemplazar judíos por indios, gentiles por cristianos, para que se establezca el mismo esquema de la ruptura. La caída de Tenochtitlan significa de manera mística el progreso de la enseñanza de Cristo, como claramente los presagios lo indican también. Aquel fuego que aparece, que nace de dentro del templo, aquel fuego divino también que se divide en tres, que es casi como una figura de la Trinidad, bueno, no casi. En fin, en todo caso está el señalamiento de Rosat. Una ruptura tan fabulosa y tan simbólicamente importante para los indios como la caída de Jerusalén para los judíos.